Saludos a todos. Estamos en El Palito. ¡Bravo! El Palito, palo de batalla se dio aquí. Palo de batalla, palo de victoria para las fuerzas patriotas, palo de derrota que le dimos aquí a los conspiradores, a los que pretendieron parar el corazón de la economía venezolana. Fue en verdad una conspiración mortal. Cómo trataron de destrozar la industria petrolera venezolana, el corazón de la economía venezolana, la fuente fundamental de ingresos del país. Ahora han pasado, hoy es 9 de febrero, ¿verdad? 9 de febrero, es decir, desde el 2 de diciembre, 69 días, ¿no? 67 días. Así que se unieron la cúpula ilegítima de la CTV y la cúpula de Fede Cámaras, cúpula golpista, pues sin duda alguna, la cúpula golpista de la CTV y la cúpula ilegítima y golpista de Fede Cámaras. Y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes y un grupo de militares que se prestaron para el golpe de Estado militar, entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque, golpe de Estado petrolero, un golpe de Estado petrolero. Ese era el eje central del ataque golpista que arrancó el 2 de diciembre, pasando por refinerías y más allá los centros de distribución, los centros de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible. Todo eso lo sabotearon. Llegaron, hay que recordar esto, llegaron hasta dañar las gandolas, a quitarle las baterías o dañarles el arranque. Luego los barcos los pararon ahí en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo, sabotearon los muelles, dañaron remolcadores, amenazaron de muerte a los operadores de los remolcadores, a los capitanes de barco, algunos capitanes de barco. Bueno, ya están diciendo, bueno, yo paré mi barco porque si no me mataban. O les decían y los tenían engañados de que Chávez caía antes, primero les dijeron que antes del 9 de diciembre, Chávez no llega al 9, después no, el 24, Ayaca sin Chávez. Ellos tenían, pero es que tenían eso, pero planificado, y ellos estaban convencidos, así como estaban convencidos en abril, de que ya yo estaba listo, nocao. Entonces ellos, sí, sacaron la cuenta, otra vez se equivocaron. Resulta que ellos tenían las cuentas de PDVSA, las tenían a veces incluso bloqueadas. No teníamos ni el dinero para pagar, o sea, una conspiración casi perfecta. Solo que ellos no contaron con la capacidad de respuesta del pueblo venezolano, de los patriotas de Venezuela, de la Fuerza Armada venezolana junto al pueblo, en cumplimiento de la Constitución y de la ley. No contaron con eso. Eso ellos no lo consideraron en sus cálculos y por eso partieron de un cálculo equivocado, dice uno de sus teóricos. Creyeron que Chávez no aguantaba el paro. Claro, es que ellos siguen equivocándose porque no se dan cuenta que no es Chávez. Ellos personalizan algo que no es personalizable. Esto no es un hombre. Aquí lo que hay es un pueblo con dignidad. Aquí lo que hay es un colectivo dando una batalla como nunca antes en un siglo en Venezuela. Nunca antes. Ahora, cuando se dieron cuenta que no pudieron parar el transporte y el abastecimiento de combustible a las primeras de cambio, tenían otra carta y la jugaron también. Entonces vienen algunos empresarios
y trancan las fuentes de producción y abastecimiento de alimentos, la leche, la harina de maíz, la carne, los refrescos, el agua y consumos esenciales para la familia venezolana. Y luego, cuando vieron que eso tampoco les funcionó plenamente, jugaron otras cartas, los bancos, y empezaron a cerrar bancos o a restringir el horario de atención al público. Es decir, por eso es que dije hace rato, nos tiraron a sacar. Pero aquí estamos hoy más fortalecidos que ayer. Hemos derrotado al golpe petrolero, económico, fascista y terrorista. Y yo por esto desde el Palito quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de los miles de trabajadores, de trabajadoras, por haber resistido, haber contraatacado, haber recuperado y haber triunfado. Felicitaciones a los triunfadores de Venezuela, trabajadores y trabajadoras, técnicos y gerentes, soldados, comandantes y generales y almirantes, la unión del país. Esto es una demostración de aquello que decir, de la verdad, de la gran verdad, de aquella expresión bolivariana de Simón Bolívar. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. O en otra ocasión dijo, unámonos y seremos invencibles. Pues aquí se ha demostrado. Unidos seremos siempre invencibles. Unión, unión, unión. La refinería El Palito, un ejemplo de cómo se defienden los intereses de la patria, un ejemplo de cómo se defienden los intereses del país. Saludamos también a todos los militares que están con nosotros, porque junto al pueblo que aquí está presente, una representación importante del pueblo de Carabobo, del pueblo venezolano, ese pueblo que ha resistido y que hoy está más fortalecido y tiene más poder que nunca antes porque tiene conciencia, y la primera de las fuerzas es la conciencia, la moral y la mística. Bendito seas, pueblo venezolano, por esa conciencia suprema que tienes. Además del pueblo, los gerentes patriotas, aquí había unos gerentes golpistas, todos se fueron y no volverán. La batalla se intensificó, el ataque, porque nosotros estábamos en defensa, pues. Estábamos en defensa, una posición defensiva. Y decía Clausewitz que la defensa es la forma más dura y difícil de hacer la guerra. Tú estás en defensa, el otro está en el ataque. Pero no significa que sea la peor, no. Hay momentos en los cuales uno tiene que asumir la defensa como forma de maniobra, como esquema de maniobra. Sin perder nunca, eso sí, aprendemos desde cadetes, los que estudiamos la táctica y la estrategia del ataque, de la defensa, el ataque directo, la aproximación indirecta, todas esas, la ciencia y el arte de la guerra, pues. Siempre, todos los maestros que tuvimos nos decían, cuando les toque una defensa porque se los imponga el terreno, a veces el terreno impone una defensa, no hay más alternativa, o a veces la situación impone una defensa, o a veces el adversario te impone la defensa, o a veces tú mismo la decides. En este caso hubo varios factores que nos llevaron a nosotros a asumir una posición de defensiva estratégica en el año 2002. Sobre todo desde marzo, abril, luego hicimos movimientos de flanco, maniobramos, pero siempre todavía en defensa. Y fuimos llevados de nuevo a la defensa estratégica en diciembre.
pero siempre con la idea ofensiva en la mente. Nos toca batear, pues, nos toca batear, y estamos bateando. Antes estábamos, como se dice, sirviendo en el terreno, cogiendo los rolling, haciendo los outs, evitando el robo de base, evitando el jonrón, evitando el hit and run, evitando el robo de home. Nos querían robar el home. Nos querían robar el home, pero no. Los derrotamos. De todos modos, no es para cantar victoria. La batalla continúa. La batalla por Venezuela continúa. Así que armémonos cada día más de coraje, de voluntad, de mística y sobre todo de unidad. Saludamos pues a todos los militares presentes, hermanos de armas, y les digo, orgullosos de que estemos cumpliendo el mandato de Bolívar. Los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales, para defender la patria, las instituciones republicanas. El mandato de la Constitución es muy claro. La Fuerza Armada, institución creada y organizada por el Estado para defender la soberanía nacional, las instituciones republicanas y para garantizar la soberanía en la tierra, en el aire y en las aguas venezolanas. Bendita sea la Fuerza Armada de Venezuela, siempre al lado del pueblo, al lado de la Constitución. Cadivi, vamos a darle un aplauso a la gente de Cadivi. No se les olvide lo que es Cadivi, hay gente que no sabe. Todavía la Comisión de Administración de Divisas, saludamos a este equipo que tiene la gran responsabilidad de administrar las divisas, los dólares, pues, para priorizar en el control de cambio el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de bienes de primera necesidad y cuidar, porque también los saboteadores querían eso, llevarse todas las reservas internacionales que son de la República, comprar los dólares y llevárselos al exterior. De esa manera hubiese colapsado Venezuela también. Esa es otra parte del golpe. Por eso hemos establecido como medida de defensa y ahora de contraataque, porque estamos en la ofensiva, repito, el control de cambio integral. Todo dólar que el Banco Central vaya a venderle a algún venezolano debe estar primero sustentado en una necesidad real, que si para importar alimentos, medicamentos, bienes, artículos necesarios según una lista, prioridad para la alimentación del pueblo, las medicinas y los bienes esenciales. Para eso son las divisas de las reservas internacionales de Venezuela. Por eso nuestro saludo a los miembros de la comisión. Están funcionando en un 100% el puerto, el terminal, pues. Los sistemas de mezclas, 100%. Eso estaba en 0, hoy está en 100%. Las unidades de crudo, eso estaba en 0, está hoy en 100%. Y sobre todo, las unidades de destilación catalítica, así se llama. Lo que quiero resaltar es que gracias a estos trabajadores, trabajadoras, militares, gerentes, la refinería está hoy operativa. Y lo repito, a mí me da mucho dolor cuando sigo por allí recorriendo el país y veo las colas, largas colas de gasolina que a veces desaparecen y a veces aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estamos dependiendo del barco que llegó, del barco que se retardó, del barco que no llegó, del que atracó, del que no atracó, de la gasolina importada. Hemos tenido que importar, bueno, como 600 millones de dólares en gasolina. Un gran daño. Por eso es que yo digo que estos saboteadores no pueden quedar como si nada hubiera ocurrido. Ahora tienen la desfachatez de anunciar una demanda contra el presidente de PDVSA, contra el gobierno, porque fueron despedidos. Despedidos es poco. Deberían ir a prisión muchos por sabotear
la economía venezolana. Miren, ¿ustedes creen, por ejemplo, que puede quedar impune todo lo que aconteció y ha acontecido en Venezuela? Incluso la pérdida de vidas humanas. Por allá, por un pueblito de Mérida, murieron unos niños quemados porque sus padres tenían unos bidones de gasolina para poder trabajar, ir a trabajar. Compraron unos bidones para guardar la gasolina. Y entonces en un accidente allí hubo un incendio y murieron quemados unos niños. ¿Dónde están los responsables de eso? ¿Quiénes son responsables de que esos niños hayan muerto quemados? Los saboteadores que pararon esto aquí, que generaron el racionamiento del combustible. ¿Quiénes son los responsables de aquel niñito que murió porque le iban dando tetero? Su mamá le iba dando tetero en el carro con el papá manejando y se ahogó con el tetero y se quedaron sin gasolina en la carretera cuando iban hacia un hospital. Y mientras esperaban y esperaban, el niño se murió. ¿Quién responde por eso? Pónganse la mano en el corazón. Los inmorales que ahora están pidiendo que si hay que reenganchar a todos los gerentes y trabajadores que fueron despedidos. No hay reenganche, no a la impunidad. Le han hecho un daño terrible a Venezuela. Tienen que responder por los daños que han causado. Pero aquí están, vean esta foto. Aquí están, manipulando los rostros de los despedidos, dicen. Y ahí están ahora presentándose como unas víctimas, pobrecitos. Unas víctimas son ahora, con unos cartelones. Una señora, una dama que dice ahí, número 865, especialista en geofísica computacional. Yes, sir. 8 años de experiencia. Entonces dice aquí, despedida por salvar a Venezuela. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y aquí está el otro, especialista en geofísica, 11 años de experiencia por salvar a Venezuela. Fueron despedidos por tratar de destruir a Venezuela. Esa es la verdad. Ahora quieren presentarse y hacer unas marchas como unas víctimas, unos corderitos inocentes que no hicieron nada, que no se meten con nadie. Bueno, han sido capaces los saboteadores, han sido capaces los golpistas y los petroterroristas y todos los que pararon, abandonaron sus puestos en refinería, en barcos, en instalaciones petroleras, etcétera. Bueno, han sido capaces de apuñalear, de lanzarle una puñalada al corazón de la patria, pero han sido derrotados. Y repito, no solo despedidos, es que deben ser enjuiciados. Llamado que hago a la Fiscalía General de la República, a los fiscales y a los jueces, y hago ese llamado a nombre de la República y a nombre del pueblo de Venezuela. No a la impunidad. Castigo para los responsables de tantos daños que se le han hecho a PDVSA, al país, a la patria, al pueblo venezolano. Muy bien, así que por eso decía al comienzo de este comentario, la victoria, contundente victoria de la patria, victoria petrolera, pero no solo petrolera, victoria moral, victoria civil, victoria militar, victoria obrera, victoria popular, la victoria, la victoria, la victoria. Ese es el camino de los venezolanos de hoy, de la patria de hoy, la victoria.
mensaje que doy a todos los gobernadores, alcaldes, ministros, ministras, funcionarios, civiles, militares, del alto gobierno, de las instituciones, por más batallas diarias que estemos dando, por más dificultades diarias que enfrentemos, por más perturbaciones del día tras día que haya, nunca, pero nunca debemos perder la visión del horizonte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la gran estrategia? ¿Cuál es el rumbo, el azimut? Bueno, como un piloto de un avión, puede estar pasando por una tormenta y a lo mejor no ve más allá de su nariz. Y hay rayos y hay centellas y vientos huracanados y el avión va moviéndose en el aire. Pero si algo debe tener claro el piloto, primero es mantener la calma. Y su tripulación, por supuesto. Y sus instrumentos. Y siempre y cuando él esté consciente de que va a la altura adecuada, que lleva la velocidad adecuada, que lleva el rumbo adecuado, pues no importan perturbaciones, ni rayos, ni tormentas, ni nada. Entonces, esto es muy importante, mantener el rumbo estratégico. Bueno, entonces, los alcaldes, los gobernadores, revisen rápidamente con sus funcionarios. Vamos a hacerle la guerra también a la burocracia que se enquista y que a veces en vez de ayudar a solucionar problemas, lo que hace es plantear problemas. A veces uno llama a alguien, mira, vamos a ver cómo hacemos para darle tierra a la gente. Bueno, sí, pero tenemos este problema. Bueno, sí, pero tenemos este otro problema. Yo lo que les digo es, mire, vayan a solucionar el problema o renuncie. O me soluciona el problema o usted se va para otro lado. No me traiga problemas, tráigame soluciones a los problemas. Hay gente, hay burócratas que se enquistaron en el Estado desde hace tiempo, mucho o poco, y entonces están ahí. Yo les digo a veces, ¿por qué no van a caminar por un barrio? A ver si se les quita la cara dura esa de burócratas que algunos adquieren, tecnócratas que están sacando cuentas por allá en una computadora, pero no van a ver el dolor de unos niños como el que ayer me llegó allá en Los Próceres llorando y me dijo, Chávez, yo duermo, chico, yo no puedo dormir, Chávez, ayúdame. ¿Por qué no puedes dormir, chico? Ay, Chávez, porque donde yo vivo con mi mamá es un rancho por allá no sé dónde, y ahí hay mucha cucaracha y muchas ratas, Chávez, yo no puedo dormir porque me da miedo dormir, me da miedo cerrar los ojos. A mí yo agarro a ese niño como si fuera mío y le digo, ay, Dios mío, vamos a ver cómo duerme este niño. Bueno, me lo llevaré para el palacio. ¿Dónde está tu mamá y tu papá para que duerman allá? Tienes que dormir. No puede dormir el niño porque hay muchas ratas donde él vive. Y le da miedo cerrar los ojos, ¿vale? Y a veces que pasa la madrugada, a ver dónde están las ratas, chicos. Eso duele. Entonces a veces el burócrata que está allá en aire acondicionado, con una computadora todo el día, él no es culpable, no. Es inocente. Es inocente, pero no tiene conciencia muchas veces. Tiene que salir a ver la realidad, a ver la rata amenazando al niño, a ver el hambre trozándole el estómago a niños y a niñas por todas partes, a ver a los pobres sufriendo su pobreza, cargando la cruz. Esa es parte de la ofensiva a la que estoy llamando, ofensiva moral, ofensiva del Estado, coordinación de los diversos niveles del Estado, para que seamos cada día más eficaces, eficientes y rápidos para la solución de tantos problemas acumulados que tenemos por todas partes. La coyuntura hay que orientarla hacia la estructura. La coyuntura es lo táctico, el momento. Ahora, debemos orientar la coyuntura y convertirla en una oportunidad estratégica. ¿Por qué? Porque ahora los dólares que se iban, bueno, para satisfacer intereses políticos que no obedecían a la necesidad eminentemente económica, ahora no se van a ir. Y ahora tenemos que, a través de la comisión, orientar la venta de los dólares solo hacia las áreas vitales para el desarrollo nacional, para el desarrollo social y el desarrollo económico.
y no para que unos señores que tienen mucho dinero y que tienen ganancias aquí, compran dólares por capricho, porque quieren dañar al país, o porque ellos prefieren tener en dólares sus cuentas, o porque tienen temores de no sé qué o no sé cuál cosa. Entonces ellos deciden de manera individual, sin pensar en el interés de todos, llevarse los dólares fuera del país, y el país pierde reservas internacionales y pierde fortaleza económica. La asignación de divisas en prioridad para las necesidades del país, no solo para la alimentación, las medicinas, el consumo esencial, sino también, por ejemplo, para la importación de bienes de producción, de servicio, maquinaria, para los sectores productivos esenciales, en base a las necesidades del país, en base al proyecto estratégico nacional. La agricultura, por ejemplo, eso hay que priorizarlo. La importación de insumos para la agricultura, prioridad. Todo esto es parte del proyecto nacional Simón Bolívar, el proyecto bolivariano, pues. El potenciamiento o el fortalecimiento del poder nacional. Y todo esto es poder nacional. ¿Cuánto dinero no corrió por Venezuela durante años? En los 70, los 80, los 90. ¿Por qué nunca se automatizaron las aduanas? ¿Por falta de dinero? Mentira. Y aquí lo que sobró fue dinero. La corrupción. Porque las aduanas de forma manual facilitaban o facilitan el contrabando, la evasión fiscal, la evasión aduanera, y aquí hay grandes intereses económicos de estos sectores económicos golpistas, muchos de ellos, antes que empresarios, lo que son es contrabandistas. No es que producen y tienen inversiones, no, han vivido del contrabando, de la corrupción, de los contratos del Estado que nunca pagaron, de los créditos millonarios y milmillonarios de los bancos del Estado a tasas preferenciales y que nunca pagaron, o aquella manguangua que aquí ocurrió cuando el gobierno aquel de un expresidente Adeco decidió asumir la deuda privada y se la cargaron a la República, la deuda privada. Eso fue en 1986. La deuda privada, Venezuela tenía una deuda de 12.000 millones de dólares aproximadamente en el 86. Y de repente vino el señor aquel Lucinchi, que después dijo que la banca lo engañó, el de la sonrisa de la Mona Lisa y todo aquello, que lo alababan los medios de comunicación y lo aplaudían, etcétera. Y su amante era la que mandaba detrás del trono. Eso ocurrió aquí. Y su amante mandaba relacionada con las élites económicas y la corrupción más desmadrada y la élite militar. Y para ascender a general había que pasar por los ojos del amante del presidente, que ella revisara las listas de ascenso. Todo eso pasó aquí y hace muy poco tiempo, cuando mandaban estos golpistas, cuando ellos tenían el poder aquí y el pueblo abandonado y a la deriva. Nadie le hacía caso al pueblo, ni a la sociedad, ni al interés nacional, ni a la patria. Eso estaba, una vez dijo un presidente, la patria, eso está de modé, pasado. Patria, ¿qué es eso? Soberanía, eso es de modé. El que hable de eso, no, eso es un anacrónico del siglo XIX. Bueno, seremos del siglo XIX y del XXI también somos de todos estos siglos de lucha. Ahora, la deuda externa venezolana estaba en 12.000 millones de dólares y de un año para otro subió a 20.000 millones de dólares, pero no porque nos hayan prestado $1, porque yo convengo que uno se endeude, este gobierno nuestro se ha endeudado, pero nos hemos endeudado lo necesario para invertir, pero a Venezuela le clavaron esa deuda privada, es decir,
que la debían no Venezuela, la República, sino privados debían a bancos en el mundo. Y entonces imagínense ustedes la inmoralidad, que la República, pues claro, el señor Lucinchi, el Partido Acción Democrática, Fede Cámara, ¿cómo no? Fede Cámara, aplaudían al señor Lucinchi, el mejor presidente de la historia, decían, la sonrisa de la Mona Lisa, el más simpático del país. No iba a ser simpático, no iba a ser simpático, y le clavó la espada al pueblo por el pecho, es decir, nos dejó por un acuerdo que firmaron violando la Constitución Nacional. La deuda que debían los privados con bancos del mundo la asumió la República y ahora estamos cargando con ese peso y los intereses y todo, y nadie nos dio un centavo a nosotros, a la República, de esas deudas. Por eso es que Fede Cámara no quiere a Chávez, porque con Chávez se acabó la manguanga esa, se acabó. No, ahora hay un gobierno aquí que gobierna en base a una constitución y en base al interés del país, al interés de la República, al interés de la nación, no al interés de pequeñas oligarquías que se enriquecieron. Eso es muy cómodo que yo me endeude para hacer un hotel de turistas, o para comprar un barco privado, o para comprar un avión privado, y después entonces le doy el papel de mi deuda, y viene un gobierno y lo agarra y lo mete en la lista de los que tiene que pagar la República durante 100 años. Y yo que compré el avión, a gozar la vida, ya no debo nada. ¿De dónde se ve eso, chicos? Solo se vio en Venezuela en los tiempos de la Cuarta República. Más de uno de esos exministros, adecos y copellanos que andan echándole plomo al gobierno bolivariano, lo que andan haciendo es como aplicando aquella norma que dice, o máxima, la mejor defensa es el ataque, porque más de uno de ellos está enredado. O los que firmaron el convenio de la deuda esa, violando la Constitución del 61, que estaba vigente, y eran diputados, y eran senadores, tienen responsabilidad también. Y por ahí andan, y se quieren lavar las manos y hacer los locos, porque se repartieron la torta, se repartieron el gran billete, el gran billullo, hicieron su negocio redondo y el pueblo hundiéndose en la pobreza y las instituciones del país hundiéndose sin recursos. Y ahora tenemos nosotros esa deuda externa que pesa más que, como dicen allá, que un matrimonio obligado. La deuda externa. ¿Cómo nos pesa eso? Hemos pagado más de 20.000 millones de dólares desde que empezó este gobierno. No. Y todo eso es producto de estos gobiernos groseros que tuvimos, cuando aquí mandaba la cúpula de Fede Cámara, y mandaban las cúpulas de ADI Copey, y mandaban los oligarcas, los amos del valle, que han vivido pegados de la teta del Estado, y bueno, y beneficiándose de la riqueza petrolera y de las riquezas del país, y llevaron un país al abismo de 80% de pobreza. Por eso es que nosotros luchamos con tanto ahínco. Ayer me dijo una niña en los próceres, y se puso a llorar ella, porque yo donde veo un niño, pues yo me paro en seco, y sobre todo cuando un niño me ve y quiere decirme algo. Y una niña muy linda, todas las niñas son lindas, pero esta tenía una cinta roja por aquí, como de 12 años, y ella me da un abrazo ahí entre las escalinatas, por allí apareció, y entonces se puso a llorar y me dijo, ¿por qué tú lloras? Le pregunto, y me dice, Chávez, no te vayas. Yo pensé que era que no te vayas en el momento, ya yo me estaba despidiendo, el acto estaba terminando, y yo le dije, mi vida, yo me tengo que ir porque tengo mucho trabajo. Pero entonces luego le entendí, me miró profundo y me dijo, no te vayas nunca, Chávez. Entonces le juré que nunca me iba a ir. Nunca me voy a ir, le dije. Nunca me voy a ir. Nunca me voy a ir. Y cuando digo nunca me voy a ir, es que nunca me voy a ir, pues.
Por eso es que luchamos con tanto vigor y con tanta pasión, con tanto fervor. Porque esa gente que tanto daño le hizo al país, y esa gente a la que no le importa para nada el daño que le causan a los demás, no les importa que se muera gente, no les importa que haya hambre, desabastecimiento, que no haya gasolina, quisieron cerrar las escuelas, no les importa nada. Esa gente no puede volver a gobernar este país. No. Aquí gobernaremos los revolucionarios, los nacionalistas, los bolivarianos, los que amemos a la patria de ahora en adelante por 500 años más. No pueden volver. El daño que le hicieron al país fue demasiado grande. Y ese daño además no puede quedar impune. La clase media en positivo. Le hago un llamado a esa clase media profesional, esa clase media productiva, esa clase media que tiene grandes valores de ética, de trabajo, de ética, decía nuestra amiga Reina, ética. Bueno, esa clase media que se siente consustanciada con el país, con los intereses no solo de la clase media, sino que mira también hacia el pueblo más pobre, hacia los barrios marginales, esa clase media que le está dando la mano a los pobres para juntos construirnos de nuevo, porque no podemos aceptar un país donde haya marginales y clases muy pobres y clases medias y clases altas. No, el país es de todos, no podemos dividir el país en pedazos, es la reunificación del país. Así que bienvenida esa clase media que con su moral, con su mística, con su capacidad técnica, científica, analítica, con sus luces, le da la mano a la sabiduría y a la fuerza popular para que juntos reconstruyamos la patria. Ali Rodríguez, ¿cómo estás, Ali? Muy Viejo bien, amigo, compañerito. ¿Ah? Compañerito. De muchos años. De muchos años. Ali Rodríguez Araque, presidente de PDVSA. Yo pido que le demos un aplauso a Ali, de reconocimiento de todo el pueblo venezolano, los trabajadores, al esfuerzo infinito que ha hecho y sigue haciendo. La nueva PDVSA es eso, Ali, entre otras cosas. Hablando de la recuperación de PDVSA, de ahora más nunca, ningún empresario que se cree el dueño del país va a querer parar el combustible. ¿Cómo lo va a parar? Si eso lo está manejando ahora la comunidad. Eso es el poder de la democracia. La democracia debe ser poder para el pueblo. Lo hemos dicho, lo ratifico como concepto estratégico del proyecto bolivariano. La única manera de acabar con la pobreza es dándole poder a los pobres, para que ellos con su creatividad, con su intensidad vital, vayan echando adelante en unión, en grupo, en colectivo, con su banderita, con su bandera, con su dignidad. No se trata de convertir a los pobres en mendigos, no. Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Hemos entrado, por supuesto, en dificultades. El gobierno revolucionario está diseñando. Anoche estuvimos hasta tarde revisando las líneas programáticas fundamentales de la agenda bolivariana para la coyuntura, para superar las dificultades producidas por el sabotaje económico, sobre todo. El grave daño que le han hecho a la economía. Nos estamos recuperando, pero el daño está allí. Por eso es que, insisto, pedimos sanción ejemplarizante y cárcel, justicia, que se aplique la justicia, porque el daño es terrible. Bien, así como tenemos la agenda bolivariana, la agenda alternativa bolivariana y un modelo de desarrollo endógeno, tenemos igual este documento. Claro que le cambiamos la carátula porque estaba muy desgastada por el tiempo. ¿Saben dónde apareció esto? Esto apareció
en un maletín que se me olvidó. La semana que viene lo traemos. Quiero mostrar mi maletín. El maletín que me ha devuelto el ministro de la Defensa. Yo no sé por qué razón en estos 4 años ese maletín en alguna parte estaba. Era mi maletín de comandante de batallón, un maletín ejecutivo, todo estropeado. Y entonces ese maletín, el día 4 de febrero, cuando yo fui a prisión, pues entregué todo. Maletín, pistola, cartera, todo. Y así, bueno, con el uniforme de campaña, me metieron en una celda por allá en el sótano de la DIN. Bueno, y ese maletín se lo llevaron. Más nunca lo había visto. Y apareció el cuaderno azul. Ya sin carátula. La carátula era azul. Era azul. Esta es una fotocopia porque el original vale oro y allá lo tengo. Este documento fue redactado pocos días antes del 4 de febrero. Y recuerdo al teniente Lugo Salas, hoy comandante, tenía la única computadora en el batallón de paracaidistas briseños, y así que este servidor iba escribiendo por allá en las noches, una madrugada, y el teniente pasando en la computadora. Y luego íbamos corrigiendo hasta que terminamos. El día domingo, 1 de febrero, estaba Huguito Chávez jugando pelota, mi hijo que jugaba béisbol preinfantil por allá, aquí en el estado Carabobo, por allá en San Joaquín. Y recuerdo que estábamos en la tribuna aplaudiéndolo con Nancy, entonces mi esposa y madre de mis 3 hijos mayores, y las 2 muchachas, Rosa y María, que eran unas niñas, y Huguito jugando allá. Y entonces nosotros viendo los juegos y revisando los papeles porque estábamos encima ya de la insurrección bolivariana. Bueno, una cita de Thomas Jefferson abre la introducción del cuaderno azul. Y una cita fuerte, muy dura de Jefferson, uno de los prohombres de la independencia de los Estados Unidos. El árbol de la libertad debe regarse de cuando en cuando con sangre de patriotas y de tiranos. Es su abono natural. Thomas Jefferson. Nosotros sabíamos que inevitablemente trataríamos de que no corriera sangre, pero ¿cómo evitarlo? Y entonces trajimos a Jefferson, de algunas lecturas jeffersonianas. Leíamos a Jefferson, a Lincoln, a Miranda, a Bolívar, y extrajimos de allí este pensamiento de Jefferson. El árbol de la libertad debe regarse de cuando en cuando con sangre de patriotas y de tiranos. Es su abono natural. Y más adelante, un documento que tiene 2 partes. La primera, 3 partes, una introducción. La segunda parte es el enfoque ideológico, el marco ideológico del árbol de las 3 raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora. Y la tercera parte es una línea estratégica muy general del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que luego se convirtió en Agenda Alternativa Bolivariana y luego se convirtió en el Proyecto Revolucionario, que hoy está contenido en buena parte en la Constitución y en un conjunto de leyes como la de hidrocarburos, por ejemplo. Está desarrollado el proyecto. Claro, cuando esa madrugada yo estaba muy feliz porque leía estas notas, humildes notas hechas por un teniente coronel por allá apurado de madrugada para lunes, y un teniente pasando en la computadora, y de muchas notas y estudios y recuerdos y discusiones de colectivo, pero llevado a una pastilla. Y cuando proyecto entonces de 1992 para acá y veo la Constitución, está aquí, y veo la ley de hidrocarburos y está aquí, y veo el proyecto de gobierno 2001-2007 y está aquí aprobado por la Asamblea Nacional y en marcha, con muchas dificultades, pero en marcha, entonces digo, valió la pena todo aquello, valió la pena incluso el dolor,
Valió la pena incluso la sangre, valieron la pena las lágrimas y los dolores de los seres queridos. Ha valido la pena, por supuesto que ha valido la pena, y valdrá la pena porque se trata del camino de una patria. Solo voy a leer un fragmento, porque prácticamente la introducción es la proclama del 4 de febrero que nunca salió a la luz, nunca. Estos cuadernitos se quedaron por allí, este se quedó en mi maletín, y solo pocos oficiales los teníamos, sacamos pocas copias por razones de seguridad. ¿Cuál es la razón? Estoy leyendo. ¿Cuál es la razón de que estemos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo perdido? Pudieran anunciarse infinidad de variables, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de la hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas casi siempre oscuros de la historia patria. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón: el proyecto político de Simón Rodríguez, el maestro, Simón Bolívar, el líder, y Ezequiel Zamora, el guerrero, referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter sociohistórico del ser venezolano, clama nuevamente por el espacio necesario para darse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la 21ª centuria del siglo XXI. El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela, se acerca y se hace torrente, se confunde con el estremecimiento del pueblo venezolano. Ese proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora a finales del siglo XX, apoyado en un modelo teórico político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá como el sistema EBR, el árbol de las tres raíces: la E de Ezequiel Zamora, la B de Bolívar y la R de Robinson. Tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable con la victoria. Y aquí vamos, de victoria en victoria, de batalla en batalla, la victoria del pueblo. Ese es el camino, ese es el rumbo. Desde el Palito, zona de victoria patriótica para toda Venezuela, este programa extraordinario. Aló, presidente. Un abrazo bolivariano y revolucionario al pueblo venezolano, a PDVSA y sus trabajadores, a las comunidades, y adelante a la ofensiva a paso de vencedores. Hasta el próximo domingo. Hasta la vista, hermanas y hermanos. Venezolano, ese pueblo que ha resistido y que hoy está más fortalecido y tiene más poder que nunca antes porque tiene conciencia, y la primera de las fuerzas es la conciencia, la moral y la mística. Bendito seas, pueblo venezolano, por esa conciencia suprema que tienes. Además del pueblo, los gerentes patriotas, aquí había unos gerentes golpistas, todos se fueron y no volverán. La batalla se intensificó, el ataque, porque nosotros estábamos en defensa, pues. Estábamos en defensa, una posición defensiva. Y decía Clausewitz que la defensa es la forma más dura y difícil de hacer la guerra. Tú estás en defensa, el otro está en el ataque. Pero no significa que sea la peor, no. Hay momentos en los cuales uno tiene que asumir la defensa como forma de maniobra, como esquema de maniobra. Sin perder nunca, eso sí, aprendemos
desde cadetes, los que estudiamos la táctica y la estrategia del ataque, de la defensa, el ataque directo, la aproximación indirecta, todas esas, la ciencia y el arte de la guerra, pues. Siempre, todos los maestros que tuvimos nos decían, cuando les toque una defensa porque se los imponga el terreno, a veces el terreno impone una defensa, no hay más alternativa, o a veces la situación impone una defensa, o a veces el adversario te impone la defensa, o a veces tú mismo la decides. En este caso hubo varios factores que nos llevaron a nosotros a asumir una posición de defensiva estratégica. Saludos a todos, estamos en El Palito, ¡bravo! El Palito, palo de batalla se dio aquí, palo de batalla, palo de victoria para las fuerzas patriotas, palo de derrota que le dimos aquí a los conspiradores, a los que pretendieron parar el corazón de la economía venezolana. Fue en verdad una conspiración mortal, cómo trataron de destrozar la industria petrolera venezolana, el corazón de la economía venezolana, la fuente fundamental de ingresos del país. Ahora han pasado, hoy es 9 de febrero, ¿verdad? 9 de febrero, es decir, desde el 2 de diciembre, 69 días, ¿no? 67 días. Así que se unieron la cúpula ilegítima de la CTV y la cúpula de Fede Cámaras, cúpula golpista, pues sin duda alguna, la cúpula golpista de la CTV y la cúpula ilegítima y golpista de Fede Cámaras, y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes y un grupo de militares que se prestaron para el golpe de Estado militar, entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque, golpe de Estado petrolero, un golpe a sacar. Pero aquí estamos hoy más fortalecidos que ayer. Hemos derrotado al golpe petrolero, económico, fascista y terrorista. Y yo por esto desde El Palito quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de los miles de trabajadores, de trabajadoras, por haber resistido, haber contraatacado, haber recuperado y haber triunfado. Felicitaciones a los triunfadores de Venezuela, trabajadores y trabajadoras, técnicos y gerentes, soldados, comandantes y generales y almirantes, la unión del país. Esto es una demostración de aquello que decir, de la verdad, de la gran verdad, de aquella expresión bolivariana de Simón Bolívar. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. O en otra ocasión dijo, unámonos y seremos invencibles. Pues aquí se ha demostrado. Unidos seremos siempre invencibles. Unión, unión, unión. La refinería El Palito, un ejemplo de cómo se defienden los intereses de la patria, un ejemplo de cómo se defienden los intereses del país. Saludamos también a todos los militares que están con nosotros, porque junto al pueblo que aquí está presente, una representación importante del pueblo de Carabobo, del pueblo que ellos no contaron con la capacidad de respuesta, del pueblo venezolano, de los patriotas de Venezuela, de la Fuerza Armada venezolana junto al pueblo, en cumplimiento de la Constitución y de la ley.
No contaron con eso. Eso ellos no lo consideraron en sus cálculos y por eso partieron de un cálculo equivocado, dice uno de sus teóricos. Creyeron que Chávez no aguantaba el paro. Claro, es que ellos siguen equivocándose porque no se dan cuenta que no es Chávez. Ellos personalizan algo que no es personalizable. Esto no es un hombre. Aquí lo que hay es un pueblo con dignidad. Aquí lo que hay es un colectivo dando una batalla como nunca antes en un siglo en Venezuela. Nunca antes. Ahora, cuando se dieron cuenta que no pudieron parar el transporte y el abastecimiento de combustible a las primeras de cambio, tenían otra carta y la jugaron también. Entonces vienen algunos empresarios y trancan las fuentes de producción y abastecimiento de alimentos, la leche, la harina de maíz, la carne, los refrescos, el agua y consumos esenciales para la familia venezolana. Y luego, cuando vieron que eso tampoco les funcionó plenamente, jugaron otras cartas, los bancos, y empezaron a cerrar bancos o a restringir el horario de atención al público. Es decir, por eso es que dije hace rato, nos tiraron del Estado petrolero. Ese era el eje central del ataque golpista que arrancó el 2 de diciembre. Pasando por refinería y más allá los centros de distribución, los centros de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible. Todo eso lo sabotearon. Llegaron, hay que recordar esto, llegaron hasta dañar las gandolas, a quitarle las baterías o dañarles el arranque. Luego los barcos los pararon ahí en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo, sabotearon los muelles, dañaron remolcadores, amenazaron de muerte a los operadores de los remolcadores, a los capitanes de barco, algunos capitanes de barco. Bueno, ya están diciendo, bueno, yo paré mi barco porque si no me mataban. O les decían y los tenían engañados de que Chávez caía antes, primero les dijeron que antes del 9 de diciembre. Chávez no llega al 9, después no, el 24, Ayaca sin Chávez. Ellos tenían, pero es que tenían eso, pero planificado. Y ellos estaban convencidos, así como estaban convencidos en abril, de que ya yo estaba listo, nocao. Entonces ellos, sí, sacaron la cuenta, otra vez se equivocaron. Resulta que ellos tenían las cuentas de PDVSA, las tenían a veces incluso bloqueadas. No teníamos ni el dinero para pagar, o sea, una conspiración casi perfecta. Solo